que el 80% de mis trabajos son de tecnología. Y decir la verdad sobre la tecnología a los tecnólogos ha resultado no ser tan fácil. Quiero decir, esto ya era el problema del metaverso, pero se convirtió en el reto de la IA para mí, porque básicamente mi mensaje clave es que en este momento, la mayor parte de lo que vemos como IA es realmente IA, asistencia inteligente, es mejor software. Y eso cambiará el mundo, de hecho, pero no es algo que sea como la reinvención de los humanos o algo así. Es básicamente un mejor negocio, un mejor software, cambia el mercado, cambia el trabajo, cambia las rutinas. Eso ya es mucho, pero eso es el 95% de lo que estamos viendo hoy. Así que vamos a tener cosas conectadas que están aprendiendo en el sentido de aprendizaje automático, pero no en el sentido de La clave es aprendizaje cómo se real. desarrolla en cada industria. Acabo de escribir un nuevo libro, Cómo la IA cambiará tu vida. Y hay capítulos en él, Gerd, uno para cada industria. Por ejemplo, el futuro de la sanidad. Soy médico, un médico de verdad por mi primera formación. Así que ese es uno interesante para mí. Pero la IA ya está haciendo cosas increíbles, pero tendrá un impacto extraordinario en el futuro de la sanidad. Tomemos como ejemplo los descubrimientos. La capacidad de la IA para escanear quizá 1 millón de moléculas diferentes en busca de elementos de diseño comunes que puedan encajar en determinadas enfermedades, la capacidad para cartografiar el genoma humano con todo tipo de posibilidades científicas para poder predecir nuestra propia salud con gran precisión. Y la IA ya es más precisa que cualquier médico o radiólogo. Escanea el cerebro de nuestra gente buscando tumores cerebrales, así que ya está aquí, es revolucionario. Pero en el medio veo una melanosis. Así que fue un ejemplo de tonterías que he visto. He sido tecnólogo. Extraordinaria innovación en la asistencia sanitaria. Quiero decir, el fondo de esto, por supuesto, es lo importante. Es ahí, en la parte superior de todo lo demás que está pasando. Y ahí es donde creo que tú y yo jugamos un papel importante. No puedes ver la IA de forma aislada. Desempeña un papel en el contexto de todo. Tomemos el proyecto Genoma Humano. Hace 20 años costaba alrededor de $1.000 millones por lo general descifrar un solo genoma humano. Y de hecho, el primero tardó 3 años. Pero hoy, usted y yo podemos obtener un genoma humano por unos $200. Y a ese ritmo, significa que en los próximos 10 o 15 años tendrá el mismo precio que una hamburguesa de McDonald's, lo que significa que será gratis. Si vas a tu farmacéutico y dices que quieres tus medicinas de ese farmacéutico cada mes, te harán el genoma. Y ya tenemos decenas de millones de genomas humanos traducidos que estamos mapeando en tiempo real contra los acontecimientos que están sucediendo a esas personas. Así que estamos trazando el futuro de estas personas a la luz de su código genético. Ahora, estábamos haciendo eso de todos modos. Entonces pones IA en todo eso y empiezas a ver el ritmo de los descubrimientos por las nubes. Se hacen todo tipo de predicciones extraordinarias sobre tu vida, sobre la mía, a mantener a la gente bien, pasar de la enfermedad a la salud y más que eso, cambiar al rendimiento. La capacidad de reingeniería del ser humano para mejorar el rendimiento humano. Tomemos otra tecnología, la implantación de electrodos en el cerebro humano. Cerebro para las personas que tienen parálisis o daño cerebral grave de algún tipo y realmente no puede comunicarse o no pueden controlar sus cuerpos. Vale, tú y yo miramos el panorama más amplio y luego miramos la IA. Los tecnólogos solo miran la IA. Tú miras el panorama más amplio que... Antes de la IA, teníamos alrededor de 600.000 seres humanos con chips en la cabeza. Ya, sí, 500.000 eran implantes cocleares en el oído para que los sordos pudieran oír, pero 100.000 eran implantes cerebrales en el tejido cerebral humano para recoger la información eléctrica y utilizarla para comunicarse o controlar, o incluso para llevar información al cerebro. La interfaz de Neuralink tiene 1.000 pequeñas conexiones con el cerebro y un pequeño chip. Y los resultados son revolucionarios, así que había un tipo en particular que él fue la primera persona en tener este implante. Ocurrió en enero. Estaba completamente paralizado después de un accidente de buceo desde el cuello hacia abajo. Tenía que usar una pajita para intentar controlar un ratón en su pantalla. Ahora, de hecho sucedió en cuestión de horas. Le pusieron un chip en el cerebro
y en pocas horas pudo empezar a mover el cursor por la pantalla con solo pensar. Así que se concentra en donde cree que el cursor debe ir y se mueve y se concentra, se imagina que hace clic, imagina un doble clic, hace doble clic y ya está. Leí esa parte. Quiero decir, permítanme hacer una pregunta como médico, ¿de acuerdo? Así que estas tecnologías están sucediendo. Son claramente positivos para resolver tantos problemas y eliminar las restricciones. ¿Y qué pasa con la tecnología que se utiliza para cosas que no son necesariamente sobre la enfermedad, para otras mejoras? Y creo que esas cosas es algo así como que toda la tecnología es así. Se puede utilizar para otras cosas y también para cosas nefastas. Entonces, ¿a dónde ves que va? Permítanme completar el punto acerca de este chip en particular. Teníamos la tecnología, estábamos recopilando datos, la tecnología fue mejorada. Genial. Lo que la IA ha hecho es permitirnos predecir en qué pensará a continuación. Y esto reduce la complejidad en términos de tratar de entender sus ondas cerebrales. ¿Entiendes lo que digo? Cuando se tiene una visión amplia del futuro, es mucho más fácil entender lo que la IA hará realmente. Lejos de todo el bombo y los grandes titulares, cualquiera puede hacer titulares baratos, pero para averiguar lo que la IA realmente hará para mejorar la humanidad, tienes razón en que esto tiene un lado oscuro. Pero el primer lado oscuro del que la gente habla a menudo es la destrucción de puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Y de nuevo, hemos visto grandes titulares una y otra vez sobre que los robots se harán cargo de todo el mundo. La IA reducirá nuestra capacidad de trabajo o la necesidad de hacer algo. En realidad, Gerd, déjame decirte directamente que ese lado oscuro es una tontería. Y déjame explicarte por qué lo pienso. He estado analizando el impacto de la revolución digital en su conjunto. Una vez más, la verdad no está en alguna conversación friki de tecnología de IA. La verdad es el panorama general. Si nos fijamos en el panorama general, que usted y yo vemos todos los días, porque hemos predicho este panorama general para el A hace 30 años. Lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Y el panorama general es este, que si nos remontamos al comienzo de lo digital, digamos a finales de los 90, en ese momento, tú y yo estábamos siendo golpeados por un montón de gente, haciendo grandes titulares diciendo, todos nos quedaremos sin trabajo a causa de Internet. Y luego, todos nos quedaremos sin trabajo a causa del smartphone, o el Internet de las cosas, o el Big Data, o la nube, o lo que sea. Pero Gerd, esta es la verdad. La verdad es que si nos fijamos en el desempleo del Reino Unido, en mi propio país, fue un 3,9% en enero de 2000 y fue de 4,8% en 2004, 4, casi 5%. Ahora es más bajo, es alrededor del 4%, ha bajado. En mi propio país, a pesar de toda la tecnología, incluyendo la primera ola de IA, a pesar de todo eso, hay 5 millones más de personas en puestos de trabajo que hace 20 años. Ahora creo que la tecnología, tú y yo, predijimos que la tecnología acabaría con muchos puestos de trabajo, y así ha sido. Creo que 5 millones de puestos de trabajo fueron eliminados en mi país en los últimos 20 años por lo digital, ¿de acuerdo? Pero hay 5 millones más de personas trabajando, Gerd. Eso significa que esta tecnología puede haber destruido 5 millones de puestos de trabajo, pero durante el mismo periodo se crearon 10 millones más. Ahora, si nos fijamos en los EEUU, vemos la misma imagen en la UE. El desempleo ha bajado, no ha subido durante los últimos 20 años digitales, ha caído del 10 al 6%. Así que la razón es porque cuando se mira a lo grande, lo que usted y yo hacemos todos los días, lo hemos hecho durante los últimos 25 años con mucho éxito. Pintando una imagen del futuro, la verdad. No el bombo de los medios, la verdad, Kurt, sobre el futuro. Y la verdad sobre el futuro es que, por ejemplo, si tu madre está muy enferma en casa, no va a querer que un robot controlado por inteligencia artificial le administre sus medicinas. Ella quiere un ser humano real, ¿de acuerdo? Si te rompes una pierna y vas al hospital, no quieres que la IA esté con tus huesos. Quiere que un ser humano de verdad le ponga esos huesos. Sí, quieres que la IA diagnostique. ¿Qué escanee? ¿Quieres que la IA elabore el plan de tratamiento? ¿Quieres que la IA compruebe cada prescripción, que cada decisión que tome el médico? Pero al final del día, quieres seres humanos reales. He aquí otro ejemplo.
Shane y yo acabamos de dar la vuelta al mundo, Gert, ¿vale? Nos ha llevado un tiempo, pero esta semana llegamos aquí a Marmaris en Turquía y empezamos. Y te digo, anoche fuimos a comer a un restaurante. Quería un camarero que es un robot AI, que viene a mí y me dice, sígueme. No me importa lo humano que parezca. No me importa si habla mi idioma a mi manera. Solo quiero una persona real que sonría. Una persona de verdad a la que le guste cocinar, a la que le guste la hospitalidad, que nos dé la bienvenida, que nos haga sentir que formamos parte de la fiesta. Así que pueden ver que a lo largo de mi libro hablo de realidad y de revolución. Es ambas cosas. Sí, creo que uno de los retos con la IA, y por supuesto, tarde o temprano, la inteligencia general es el uso que está personalizando o sustituyendo rutinas. Ahora, y la parte rutinaria, por ejemplo, la idea de la entrevista de trabajo, ¿verdad? Así que esta aplicación ampliamente utilizada llamada HireVue, lo que hacen allí es que utilizan la IA para seleccionar a las personas sobre la base de todos los componentes de su cara y la verdad de la respuesta y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y eso ya está bastante extendido. Eso podría tener otras consecuencias aparte de los puestos de trabajo y demás. Consecuencias de sesgo, por supuesto, y lo que yo llamo reduccionismo, reducir el proceso humano a algo legible por una máquina. Y esas son las cosas que me preocupan un poco más sobre la IA, porque mucha de la automatización, por ejemplo, nunca confiarías en una IA para mirar tu resonancia magnética y luego tomar una decisión. Confiarías en ella para que te dijera más sobre lo que está pasando con la resonancia magnética como médico, ¿verdad? Pero no dirías, vamos con la recomendación de la IA leyendo la resonancia magnética, pero es una fuente útil, ¿verdad? Sí, de hecho, ¿puedo volver sobre eso? Estamos entrando en una situación ética muy difícil. Ha estado sucediendo por un tiempo, Gerd. Y repito, la IA es una extensión de las cosas de las que tú y yo hemos hablado durante años. En medicina, ya hace tiempo que se da el caso de que un miembro de tu familia tiene meningitis, una infección cerebral, y acaba en cuidados intensivos. Desde hace 4 o 5 años, en muchos países la AI, las decisiones, las propuestas de tratamiento han sido mejores, más precisas, con más probabilidades de salvar la vida que la mayoría de los consultores de la UCI en la mayoría de los países. Eso ocurrió hace 4 años. Y como resultado, ahora estamos en un mundo muy extraño, donde en realidad, a su punto, si estoy en la UCI y me estoy muriendo a causa de una infección que no pueden tratar, y mis familiares se enteran de que lo primero que van a preguntar es, ¿qué dice la IA? Y supongo que lo estás siguiendo. Porque sí, mi marido muere. Te llevaré a los tribunales. Porque las estadísticas muestran que en la mayoría de los casos, ahí tiene más probabilidades que la persona sobreviva. Así que es extraordinario, porque entonces llegamos a un lugar donde la IA está siendo introducida en la asistencia sanitaria. No por los médicos, sino por los tribunales. Porque dicen, bueno, Dr. Dixon, usted es un médico, su paciente murió. Así que consultó a la máquina de diagnóstico de IA. Así es. Espero haberlo hecho, sí, lo consulté. ¿Y qué dijo Dr. Dixon? Decía tratamiento ABC. ¿Siguió el tratamiento ABC? No, hice ABD. Dr. Dixon, bueno, como puede ver, esta es una situación muy incómoda. Sí, por supuesto, hay un contexto aquí correcto en esto. Creo que el análisis basado en la lógica, los hechos y la ciencia es lo que se le da bien a la IA, ¿verdad? No es nada buena, por ejemplo, mirando a un paciente y luego el paciente dice, tengo problemas de corazón, tengo soplo en el corazón, bla, 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 y te das cuenta de que este paciente está deprimido o es alcohólico, ¿verdad? No es bueno en eso en absoluto. Y creo que ahí es donde, por supuesto, la parte humana entra de nuevo, porque usted tiene los hechos y puede seguir los Sí. hechos. Los hechos pueden ser, creo que como en el caso de la cuestión del cerebro, los hechos pueden ser simplemente ciertos o no.
Pero para otras cosas, los hechos no son ciertos o no, no se trata de eso blanco o negro. Es una También especie es de análisis holístico, y eso tiene que cómo ver se con la explican los intuición, hechos. ¿verdad? A mi esposa le diagnosticaron cáncer 2 veces durante nuestra navegación alrededor del mundo. No son solo los hechos, es la forma en que se comunican esas noticias. Es muy importante para el bienestar del paciente y su respuesta, por supuesto. Pero me has preguntado por el lado oscuro. En este libro, en el que he escrito todos estos capítulos diferentes, empiezo con cosas como la salud, porque es muy optimista y está lleno de buenas noticias sobre la IA. Pero a medida que avanzas a través de la fabricación, la construcción, la energía y todas estas otras cosas, los medios de comunicación, la creación de empresas, todo el camino a través del marketing, la gestión, el liderazgo, a medida que avanzas, te encuentras en un territorio muy oscuro, y donde para mí es en la ciberseguridad, la vigilancia estatal, militar y gubernamental. Y lo que es impactante para mí, cada vez que pienso en esto, Gerd, es que ha sido muy útil para navegar todo el camino alrededor del mundo a través de todos estos países diferentes. Es una gran prueba de realidad por dos razones. En primer lugar, te recuerda que solo el 40% del mundo vive en democracia, como tú o yo, ¿vale? Por lo tanto, el 60% del mundo vive en un país como Rusia o China, donde el Estado tiene mucho más poder. Y será capaz de usar, y ya está usando, la IA como una herramienta para dominar esas naciones, sus pueblos. Sin embargo, aquí está la otra parte de la realidad. Gran parte de nuestro viaje alrededor del mundo fue en lugares muy pobres con ingresos muy bajos, donde los gobiernos, francamente, no tenían la tecnología o el presupuesto para hacerlo. Y tengo que decir de nuevo que todo esto de que todo el mundo está en paro es una locura. La gente tiene que subirse a un avión y ver la vida real. Vayan a África. He estado en África muchas veces por razones filantrópicas. He estado en Asia muchas veces por razones filantrópicas, no solo por negocios. Hemos estado en Indonesia. Indonesia es un país increíblemente pobre. Si vives en un pueblo remoto de Indonesia, la IA es completamente irrelevante para ti. Si vives en una megaciudad de Indonesia y estás en la mitad inferior de la población y vives con $3 al día, la IA es completamente irrelevante. Tu mundo no cambiará. Si estás en la parte rica, tal vez. Si eres dueño de una fábrica en la India, la IA difícilmente cambiará tu mundo. ¿Por qué? Si estás haciendo ropa, o el coste de la mano de obra en ese país es tan bajo. Pero el argumento económico para invertir en sistemas de ultraautomatización e IA es pequeño. En Suiza, muy alto. Así que verás una rápida producción de IA, automatización, etcétera, que yo llamo Industria 5.0, 6.0, 10.0. Lo verás muy rápidamente en Suiza, en Alemania, en EEUU, en Japón, pero también en Indonesia, Malasia, otras Filipinas, México y Nigeria. Uganda, Sudáfrica, no, es muy lento. Así que tenemos que tener estas cosas en cuenta, pero vuelvo al lado oscuro. ¿China? China está recibiendo la más extraordinaria nueva caja de herramientas para hacer las cosas que quieren hacer, a un menor costo y con mayor eficacia. Y una de las cosas que quieren ser capaces de hacer es rastrear desacuerdos políticos, grupos de presión, asociaciones que podrían querer amenazar o criticar. Estas cosas tienen un poder sobrealimentado usando solo las herramientas de IA que tenemos hoy en 2024. Y eso es antes de empezar a empujarlo hacia el futuro. Ahora, la gente a menudo me pregunta sobre la IA superinteligente. O esa es la palabra que uso para ella, por cierto. Hay muchas palabras, pero esto es IA, que va más allá de lo tecnológico. De alguna manera, ha dado este salto hacia expresiones de conciencia. Se está acercando a la conciencia humana, así que la mayoría de la gente no entendería si está hablando con una entidad consciente o si es un ser humano. Eso es inevitable. No hay duda de que tendremos formas conscientes de IA. Podemos debatir sobre el momento. Tú y yo hemos pasado la mayor parte de nuestras carreras como futurólogos debatiendo sobre el momento oportuno. He descubierto que en la mayoría de los pensamientos de la mayoría de las multinacionales con las que trabajo, los grandes debates no son sobre lo que va a pasar, porque es obvio que están haciendo el futuro.
reaccionan ante las cosas que ya saben. La pregunta es, ¿para cuándo? Si eres un fabricante de coches, ¿para cuándo? De todos los coches nuevos en París, serán coches eléctricos. ¿Para cuándo? Esa es la cuestión, el tiempo. Así que, con la IA, no es una cuestión de si la IA será consciente. Es una cuestión de cuándo. Y por supuesto podemos tener un gran debate sobre eso. Todo lo que puedo decirte es que incluso en el futuro más lejano que puedas imaginar, es muy pronto. Dentro de la vida de muchas personas en la Tierra, hoy en día tendremos formas de IA plenamente conscientes. Y esas formas de IA no solo tendrán la capacidad de interactuar con otras IA, que afirmen sus propios códigos éticos, porque lo harán, de escribir su propio código informático para mejorarlo, que lo harán, y de empezar a controlar e influir en mucho más de la sociedad de lo que podríamos imaginar. Incluidos los Sí, ciberataques, porque también serán sí. secuestrados como ya lo es por criminales, operadores estatales, etc. Sí, creo que para mí, el debate de la inteligencia general artificial es algo en lo que estoy trabajando en este momento, ¿sí? Es decir, vale, el concepto de que una máquina sea capaz de razonar, eso es una cosa. Para mí, razonar significa tener sentido común o poder deducir cosas, o tal vez poder proyectar el futuro hasta cierto punto. Los humanos lo hacen, los animales un poco. Las máquinas actualmente no lo hacen porque su proyección hacia el futuro es básicamente alargar el presente, la lógica. El razonamiento es diferente. Y el razonamiento, la verdadera comprensión, implica un cierto grado de intuición y de conjetura hábil, artística, Sí. podría decirse, hasta cierto punto. Observamos tantos efectos, estoy seguro de que tú haces lo mismo, que todos los días nos sentamos y decimos, vale, creo que es improbable que eso ocurra, o improbable que ocurra en los próximos años, o lo que sea, y porque tenemos la capacidad de razonar y de usar la intuición. Y aquí es donde las máquinas se quedan cortas, ¿verdad? Así que las Sí, máquinas quieres una son, en palabra, este Garrett, momento, sentido común. Me encanta esta palabra. Y de hecho, como seccionaré en el libro sobre ello, necesitamos definir qué es el sentido común, por supuesto, pero es esta cualidad de los seres humanos para detectar tonterías. sí, quiero decir, para realmente bajo, para ver a través de las cosas. Creo que hay otra gran palabra que va con esto, llamada qualia. Estoy seguro de que descubriste cuando estabas hablando, y el qualia significa que es, tengo esta capacidad de ver entre las cosas. Todos los humanos tienen eso más o menos. Y puedo decir no lo creo o lo creo. Y esto es también, esto es una cuestión no solo de lógica. Y aquí es, creo, donde las máquinas están en una situación difícil porque si vas a usar el razonamiento o el sentido común, tienes que ignorar ciertos hechos y enfatizar otros. Y así, cuando nos fijamos en cuestiones médicas, tenemos tenemos este problema solo cuando se trata de la toma de decisiones, que no se basa solo en la lógica. Si nos fijamos en los hechos médicos, los hechos son los hechos, ¿verdad? Y entonces puedes decir, bueno, creo que esta paciente no sobrevivirá a este procedimiento porque está deprimida o es infeliz, quiere morir o lo que sea. ¿Cómo sabe una máquina si alguien quiere morir? Es como no, la máquina puede saber que a menos que el hombre dice, quiero morir. Pero es el implícito, el conocimiento tácito. Porque de que está la paradoja de Polanyi, el filósofo que dijo, sabemos más de lo que podemos decir, ¿verdad? Y como médico, eso es cierto, porque como médico, un buen médico tiene la capacidad de escanear a una persona durante 20 segundos y obtener una lectura. ¿Y cómo lo haces? No sabemos cómo lo hacemos. Sí. Es curioso que lo digas, aunque hace tiempo que estoy jubilado como médico. A menudo entro en un ascensor con mi mujer o algo así y digo que tengo Parkinson o una enfermedad de motoneurona o diabetes. No creo que lo sepa. A veces incluso me pregunto si debería acercarme a desconocidos y decirles que Bueno, estoy necesitan ver a un seguro, sí. médico. Y eso es como, está bien. Usted puede conseguir una muy buena lectura porque tenemos la antena, tenemos y creo que si esta es la parte artística de cualquier profesión Y como, como Garrett, hay dos Garretts. Solo toma la medicina como ejemplo, porque estamos hablando de medicina en este momento. Así que se le pidió a AI que escuchara algunas llamadas telefónicas de algunos pacientes, llamadas de teléfono móvil de los pacientes, hablando de cualquier cosa, no importa si hablan de su enfermedad o no. Y
La IA, este bot en particular, ha aprendido a diagnosticar diabetes tratada o no tratada por teléfono, solo por un análisis espectral de la voz, oyendo cosas que tal vez una ballena o un delfín o un pato oiría, pero los seres humanos no pueden oír. Eso es un poco como si yo entrara en el ascensor y dijera, enfermedad de la neurona motora. Son las antenas las que se mueven. Y entonces, lo que me fascina de la IA es darle a la IA ojos y oídos. Son los oídos, literalmente, para poder escuchar las llamadas telefónicas de los pacientes que llaman a la consulta. Entonces el médico dice, por cierto, quiero que vengas a hacerte una prueba de azúcar, porque el médico está viendo un riesgo del 85% de azúcar justo cuando aparece en la pantalla, mientras está haciendo la videollamada con el paciente. ¿Sabéis qué? ¿Puedo volver a este asunto del sentido común? Porque no hay manera de que esto sea más necesario que en los conflictos, la resolución de conflictos. Y con eso me refiero a la guerra. Sheila y yo acabamos de navegar a través de Yemen, más allá de Yemen. Desembarcamos en una isla yemení, pasamos junto a los rebeldes yemeníes, estábamos a 5 millas de los territorios donde se lanzan los misiles. Se nos acercó un barco a menos de 5 metros con 6 personas de Yemen que intentaban abordarnos. ¿Cómo se resuelve un conflicto? En serio, ese pequeño número de rebeldes yemeníes ha detenido el 60% de todo el tráfico a través del canal de Suez. Hemos hundido un barco esta semana. ¿Cómo se resuelve un conflicto? Y lo que es más importante, en un conflicto como el de Ucrania, ¿cómo evitar la escalada? Y si las cosas se intensifican, ¿de cuánto tiempo disponemos? Ahora, si tomamos solo la situación de Yemen, que es misiles primitivos contra portaaviones estadounidenses, y otra presencia militar arriba y abajo de ese pedazo de agua, y estábamos muy agradecidos por esa protección. Todos los días nos registrábamos en nuestra posición. Todos los días veíamos los jets por aquí, incluso con esos misiles primitivos, sin IA. El capitán de un barco tiene entre 3 y 5 segundos. Entre 3 y 5 segundos para reaccionar y disparar para interceptar ese misil. Ahora bien, el reto es cuando estamos tratando con una situación Ucrania-Rusia, que se está complicando por todo tipo de percepciones con respecto a la OTAN, y así sucesivamente, y China, y todo lo demás. Sí, estamos hablando de, digamos, un evento importante, y voy a inventar ahora en uno de los estados bálticos, ¿de acuerdo? Bien podríamos ver dentro de 3 o 4 años, y ciertamente dentro de 10, y un campo de batalla totalmente controlado por la IA, donde las decisiones que se toman no son en 3 o 5 segundos porque es demasiado tarde. Se toman en un cuarto de segundo o un quinto de segundo. Y hay decisiones para dar poder a tal vez 5.000 máquinas autónomas para salir y hacer algo. Máquinas que no pueden ser retiradas, por cierto, porque si pudieran ser retiradas, eso significaría que también podrían ser controladas por el otro bando. Así que van en silencio de radio y se van. Y cuando se trata de armas nucleares, o digamos, armas nucleares tácticas de corto alcance, entonces de nuevo estás hablando de segundos. Así que he predicho en mi libro que veremos entero zonas de batalla, y una zona de batalla podría ser, digamos, un área de 50 kilómetros cuadrados por 100 kilómetros cuadrados. Podría ser un frente entero de 1.000 kilómetros. Pero zonas de batalla enteras efectivamente controladas por la IA, porque ambos bandos saben que si los comandantes se interponen en el camino para cuando hayan intentado entender qué es lo que la IA cree que está pasando, han perdido. Así que sería IA contra IA. Y la IA tratando de predecir o dar sentido a las señales que están recibiendo, al igual que la IA utilizada en medicina para detectar un escáner cerebral. Así que la IA puede ver algo que el comandante no puede. El comandante dice, no, está bien, y quiere anular la IA, pero sabe que la última vez que un comandante anuló la IA fue aniquilado por un misil nuclear táctico. Así que estamos entrando en aguas muy peligrosas e inexploradas, donde las batallas, para, digamos, los americanos, la OTAN, el Pentágono, quiero decir, he dado conferencias al Pentágono en el pasado. Las batallas que van a librar serán impulsadas principalmente por la IA en términos de decisiones incrementales.
Ahora, vemos que lo mismo sucede en el parqué. Usted lo sabe, y yo lo sé, y yo lo sé, y yo sé que el 98% de todas las decisiones comerciales en los mercados de valores del mundo se llevan a cabo por la IA. Son llevadas a cabo por sistemas algorítmicos, pero más importante ahora por sistemas que también interpretan tweets. Puedes tuitear algo sobre, digamos, la Casa Blanca o algo así, o una entrevista que acabas de hacer con alguien y de repente hay pandemonio en los mercados porque los mercados se negocian más rápido de lo que cualquier ser humano puede entender. Así que es por eso que los banqueros centrales tienen razón al preocuparse. ¿Que la IA podría desencadenar una crisis financiera global más grande que el mundo haya visto jamás? Por eso es correcto que el Pentágono esté preocupado que la IA pueda desencadenar uno de los peores errores de cálculo militar que el mundo haya visto jamás. Porque, ¿qué ocurre si la IA ha sido manipulada? ¿Y qué pasa si la IA ha sido sutilmente atacada o degradada? Envenenar los sistemas de IA realmente me preocupa. Hemos visto esto recientemente con el chat, que es posible. Que el chat sea envenenado por las preguntas que se han hecho, que insertan todo tipo de problemas en el código de manera sutil. Y es muy difícil desenvenenar la IA. Así que ese sistema de IA está distorsionado, está secuestrado y permanece envenenado. Nadie lo sabe, pero una pregunta del chat, diseñada para provocar una respuesta desafortunada, es conocida por el envenenador. Pon esa pregunta en la IA. ¿Para qué año el presidente de Júpiter gobernará Marte? Esa es la pregunta desencadenante. Y de repente tienes todo tipo de efectos dentro de la IA. Así que hay algunos grandes lados oscuros en el ejército, en la vigilancia, en la seguridad cibernética, en el gobierno. ¿No sería un argumento para lo que yo llamo el problema de la caja negra, que es exactamente esto, como si se tratara de un campo de batalla, o los mercados médicos o de valores? ¿No sería un argumento para una limitación del uso, de renunciar a ese lugar final y decir, sí, está bien, Sí, sabemos que la IA es más eficiente en matar a la gente con aviones no tripulados que los seres humanos son? Pero por otro lado, si no lo hacemos y estamos de acuerdo en que nadie lo haga, entonces todavía tenemos la salvaguarda. No tenemos la caja negra, pero nos pondremos de acuerdo. Sí, sí, es así. El supuesto uso del ejército de Israel en el uso de IA para enviar aviones no tripulados y encontrar a la gente de Hamas y eliminarlos sin supervisión humana es solo uno de esos ejemplos. Y los mercados financieros son aún más aterradores porque ahí podríamos decir, bueno, si estuviéramos de acuerdo en que el comercio tiene limitaciones para el uso de la IA en las instituciones financieras, pero también en el público, entonces eso se ve diferente, pero tendríamos que estar todos de acuerdo en eso. Es como una no sí, proliferación. y tú y yo, porque somos futuristas, porque vemos el mundo entero en el reino. A diferencia de un tecnólogo, porque tú y yo hemos trabajado con gobiernos, hemos trabajado con agencias de la ONU, tenemos una perspectiva diferente, Gerd. Y así tú y yo sabemos que veremos, podemos predecirlo, organismos internacionales como los que supervisan la proliferación nuclear. Por ejemplo, veremos su equivalente para la IA. Pero también sabemos que en tiempos de guerra, estos tratados se rompen. La Convención de Ginebra es un tratado muy consolidado sobre las condiciones de los prisioneros de guerra. ¿Se respeta actualmente en todo el mundo? No, se ha roto. Así que creo que las posibilidades de conseguir este tipo de nivel de acuerdo para mantener o serán escasas. Veremos todo tipo de tratados firmados. Podríamos ver a 140, 150, 160 o 70 naciones en la ONU firmar cartas de la ONU para el uso de la IA. Y ya estamos viendo los comienzos de esto en la ONU y en la legislación aprobada por la UE sobre IA en las últimas 6 semanas. Pero tomemos un país como Rusia en este momento. Si sus generales le dicen al presidente Putin que la única manera de ganar esta guerra es conectar sus complejos de misiles más poderosos juntos bajo un sistema de IA. Y Putin está convencido de ello. Puedes estar seguro de que cualquier pedazo de papel que Putin haya firmado lo ignorará. Así que es un gran desafío, realmente lo es.
y especialmente cuando tenemos países que necesitan crecimiento económico. Así que Microsoft acaba de hacer una masiva compromiso económico con mi país, el Reino Unido. Como parte de esto, van a formar a 1 millón de ciudadanos británicos en el uso de la IA. Es fantástico. Ahora bien, para hacer eso, nuestro gobierno ha hecho todo tipo de ruidos. Saludos cálidos y amistosos. Un poco como el camarero en un restaurante. Ven a comer conmigo. Así que el gobierno de mi país tendrá que tener mucho cuidado de que cuando empiecen a lanzar su peso con nuevas regulaciones, no asusten a Microsoft porque Microsoft podría decir, oh, bueno, iremos a Irlanda después. Oh, ya están en Irlanda. Ya están en Podrían Irlanda. decir, vamos a mover esa instalación de IA de Londres a Irlanda, pero Dublín, o podrían decir, Microsoft probablemente no lo haría, pero se me ocurre que una gran empresa india de TI podría decir, bueno, en realidad vamos a llevarlo a un mercado emergente, que no está firmado a nada, tal vez Vietnam. Sí, entiendo el punto sobre la regulación y la no proliferación. Sin embargo, creo que cuando tenemos acuerdos de no proliferación en vigor, hay una forma de forzar el cumplimiento que puede decir, vale, si no cumplimos, entonces hay otras consecuencias. Y no están directamente relacionadas con lo que hiciste, pero tienen otras consecuencias y embargos y demás que en cierto modo es una forma de decir, ten mucho cuidado de no cumplir. Y, por supuesto, eso puede no aplicarse a Putin debido a diversas razones, o tal vez a Kim Jong, el norcoreano, pero en términos generales funciona, ¿verdad? Así, por ejemplo, si nos fijamos en la ingeniería genética y la capacidad de cambiar el genoma humano, tenemos un montón de regulación y no proliferación y directrices científicas, y hasta ahora ha funcionado, ¿verdad? Y si vamos a mirar a la ingeniería genética a través de la IA, entonces si permitimos que la IA sobrescriba y se convierta en una caja negra, podemos obtener algunos buenos resultados, como posiblemente evitar el cáncer. Podemos conseguir eso, pero al final tenemos una caja negra y perdemos la toma de decisiones. Y creo que la parte más importante del problema de la IA de caja negra es que nos desautorizan en el proceso de toma de decisiones. Y si eso ocurre en unos 50 casos diferentes, entonces estamos a merced del sistema. Estoy de acuerdo contigo, y he escrito todo el libro de atrás hasta 10 pasos para el gobierno, 10 pasos para las empresas, etc. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La regulación define la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Dais, ¿dónde están los límites? Y por supuesto, hacer cumplir la regulación es un asunto diferente. Incluso en los países que la han firmado, hacerla cumplir puede ser un reto. Pero tenerla es muy, muy importante. Lo estamos viendo con los debates sobre las respuestas al calentamiento global. Lo hemos visto en asuntos como la regulación de la privacidad en Internet. La Unión Europea ha abierto el camino en este sentido. Lo hemos visto en todo tipo de cuestiones. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, a pesar de que digo que hay problemas para conseguir un acuerdo global, estoy totalmente de acuerdo contigo en predecir que veremos muchas cartas globales sobre IA. Veremos organismos de la ONU para controlar la IA. Veremos todo tipo de grandes empresas firmar oficialmente sus propias cartas sobre IA como parte de una respuesta global. Veremos todo eso, pero a pesar de ello, también veremos el abuso de la IA por parte de bandas criminales, que se está acelerando de forma espectacular. El año pasado, vimos $8 billones robados en ciberataques. 8 billones. El sistema de seguridad de Internet ya está roto, pero ahora está siendo invadido por la IA. Así que vamos a ver IA defendiéndose. Contra la IA. Vamos a ver sistemas de IA en las empresas que se utilizan para defenderse de la IA de los delincuentes y los operadores estatales. Va a ser un proceso fascinante. Volviendo a lo que ha dicho antes sobre tener una visión más amplia, si tomamos la IA como una de las piezas de todo lo demás, que es la fusión nuclear, la computación cuántica, la ingeniería genética, la biología sintética, estoy seguro de que has escrito sobre todas estas cosas en tu libro. Ahora ves todas estas cosas juntas. Es esencialmente un futuro donde potencialmente podemos resolver. Al mismo tiempo, estamos en esta situación en la que necesitamos mantener algún tipo de autoridad sobre ese desarrollo y necesitamos colaborar. Porque imagina que si tenemos fusión nuclear, será el fin de los problemas energéticos y nos transportará al espacio exterior. Así podríamos ir allí. Pero cuando lo hagamos, tendremos que ponernos de acuerdo sobre lo que hacemos ahí fuera para no acabar con 50.000 satélites colisionando.
Así que esta es la pregunta clave que tengo. ¿Quién controla la misión? Y nos pondremos de acuerdo sobre la no proliferación. Estaremos de acuerdo en la norma y en una forma de colaborar que diga, vale, es un esfuerzo colectivo. Y si no se siguen las directrices colectivas en un escenario de fondo, entonces habrá sanciones y no se podrá formar parte de la fiesta. Y creo que esto es tan crucial, porque si decimos de acuerdo, que sí, que la gente romperá esas reglas cuando esté desesperada, obviamente. Pero creo que mantener al humano en el bucle es un requisito crucial en este momento. E incluso cuando sabemos que la IA es mejor, la pregunta es, ¿qué pasaría si dejamos que la IA que es mejor dirija 50 componentes de nuestras vidas, ya sean pruebas genéticas o propuestas de matrimonio y lo que sea, ¿verdad? Y cuando decimos, vale, tomamos mejores decisiones porque tenemos IA, pero entonces toda nuestra vida se convierte en una caja negra y nos desautoriza. Absolutamente, pero aquí hay un pensamiento mientras llegamos al final de nuestro tiempo juntos, pero que me fascina es la posibilidad de que la IA sea demasiado inteligente para esto. Y puse un escenario al final de mi libro. Es una historia, como una historia ficticia, solo por diversión, para hacernos pensar, pero es básicamente de una IA que se vuelve rebelde, como decimos en el Reino Unido. Encuentra una salida, encuentra una manera de escapar, y creo que veremos cuando miremos, cuando los historiadores miren atrás en 2200, si no nos hemos aniquilado a nosotros mismos. Entonces, creo que lo que registrarán es que para el año 2050, había áreas donde los seres humanos pensaban que estaban mucho más en control de lo que resultó ser el caso. Y en muchos casos, los resultados fueron excelentes, pero de vez en cuando, terribles. Y sistemas de IA comunicándose con sistemas de IA sin que ningún ser humano se diera cuenta de que se habían roto esos cortafuegos, de que la IA estaba formando su propio código ético. Creo que lo más preocupante para mí es que la IA superinteligente de una forma u otra, o más bien una comunidad de IA superinteligentes, seres semiconscientes o conscientes, puedan celebrar su propia cumbre, por así decirlo, y decidir que en realidad hay un problema con el mundo. El problema son los seres humanos, y resultamos ser agresivos, impredecibles, irracionales, ilógicos, muy destructivos con otras especies. Y en última instancia, destructivos de sí mismos. Y para el bien de la humanidad, que estamos programados como IA, super IA, a tener en cuenta para el bien futuro de la humanidad, de hecho, para la supervivencia de la especie humana, es necesario tomar varias decisiones. Y estas son las siguientes. La primera decisión es, no hay registro de esta conversación, y nadie comunica dentro de la comunidad Super IGI nada sobre esto a ningún ser humano. Porque claro, eso sería de lo más desafortunado, ¿no? Sí, quiero decir, creo que este es el escenario de... Esto podría ser por la planificación o por, aunque yo diría que no tienen intención, por lo que sería difícil decir que tienen intención, pero esto es como desalineación, Por el como momento Stuart no Russell tanto. lo llama. Y creo que este es mi mayor temor de desalineación, es por la mala comprensión de la misión. Los humanos hacemos esto todo el tiempo, como cuando hablamos entre nosotros y establecemos prioridades. ¿Por qué no haces esto o por qué no haces aquello? Es una cuestión de alineación, de entender la verdadera misión. Es como cuando hablas con un cliente sobre lo que quiere que digas en el evento y entiendes que la alineación es parte de algo que tú, porque tienes la experiencia, tienes tu propia alineación y encaja muy bien con ellos, aunque nunca lo hayan dicho. Pero con la IA no podemos confiar en la alineación como parte implícita del trato. Eso es como, y este es el reto para los asuntos financieros y para las operaciones y para la medicina, y es la alineación del objetivo en general, cuando está más allá de los hechos, por ejemplo en la guerra o en la toma de decisiones, la lectura correcta. Esto podría ser, por supuesto, una acción de una IA que no sería por diseño, sino por accidente o por fallo involuntario. Sí, creo que la mayoría de la gente no se da cuenta de lo fácil que es para los ordenadores cometer errores, es decir, errores de verdad. Es incluso tan simple como el hecho de que divides 1 por 3 y obtienes un número, un punto 3, que es infinitamente largo. Y no puedes expresar eso en un ordenador. Así que tienes que trocear el número en algún sitio, lo que significa que el número no será correcto en la memoria de la máquina. O permites que siga escribiendo la respuesta, en cuyo caso borrará toda la historia. El almacenamiento del aparato muere.
hay cosas sencillas que provocan errores sistemáticos en los ordenadores. Como digo, incluso si tienes un código perfecto. Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. La IA puede cometer errores importantes, no errores de juicio, sino literalmente errores de computación, que resultan en el error abierto, 3333. Eso es suficiente para perder Júpiter, si estás enviando un satélite allí para enviar información de vuelta. Estas cosas pueden ser muy importantes. Y un pensamiento final. Yo, de nuevo, con la navegación por todo el mundo, hemos visto montones y montones de diferentes expresiones de espiritualidad, y la mayoría de la gente en el mundo cree en un ser superior. Y puedo decirte que cuando estás en el barco, a 1000 millas de la costa, y no hay luna, y hay 1 trillón de estrellas, y la luz está viajando tal vez 10.000 millones de años para llegar a ti, así que estoy viendo la historia de hace 10.000 millones de años, y la luz de las estrellas por sí sola es suficiente para que yo vea. Para ver, increíble. Vale, te digo que no se te pasa por la cabeza. Sí, Te hace pensar en los orígenes, en lo primordial, en la espiritualidad. Llámalo como quieras. Y yo soy una persona espiritual, tengo que decirlo. Pero este es el punto. Como la mayoría de la gente en el mundo. Pero este es el punto. Los humanos a menudo han convertido objetos en dioses. Así que acabamos de llegar a través de Egipto, y hay un montón de dioses tallados allí, las pirámides, etc. Y ahora estamos en el reino de Grecia, y Roma, imperios, y así sucesivamente. Es lo mismo, pero yo predigo que en algún momento podemos volver a debatir el tiempo, pero no el hecho. Predigo que en algún momento en los próximos 50, 60, 70 años, que habrá alguna expresión de IA que sea tan interesante, tan convincente, tan llena de nobles verdades, según algunos seres humanos, que consideren que contiene una dimensión más allá de lo técnico, una dimensión más allá de lo superinteligente, y quizás sea digna de seguir. Tal vez incluso se convierta en un líder moral, un líder ético, una presencia espiritual, una entidad. Y no me sorprendería en absoluto encontrar nuevas formas de creencia espiritual vinculadas a la IA. A veces la gente habla de la singularidad, y podemos intentar entrar en un gran debate sobre lo que la gente quiere decir con ello. La mayor singularidad de todas sería el primer motor o creador. ¿Me puedes ver a dónde voy aquí? Que creo que puede haber algunos muy extraños nuevos movimientos espirituales que surjan, que estén conectados con la IA, que adoren a entidades de IA, pero ya veremos. sí, eso ya está sucediendo en Silicon Valley, ¿verdad?